Ha habido más apariciones no confirmadas sobre Francia, Corea y aquí, en los Estados Unidos. Alguien o algo ha elegido visitarnos. Las autoridades especulan todavía sobre la identidad de estos visitantes. Panik verbreitet sich in ganz Russland, das unter Kriegsrecht gestellt wurde. Pero por Dios, ellos vienen de otro sistema solar y nosotros ni siquiera hemos ido a Marte. 중앙러시아 상공에 괴물체가 출현했다는 러시아 보고가 있습니다. No hay ninguna prueba en absoluto de que estos fenómenos conlleven algún peligro. El Departamento de Policía de Los Ángeles pide a la población que no dispare a los visitantes. Vivimos momentos inciertos pero emocionantes. Sean valientes. Sean fuertes. Nada prueba que corramos ningún peligro. Repito, nada prueba que tengamos que preocuparnos. Independence Day, creando realidad. En primer lugar, si hacemos hoy en día una película de efectos especiales, creo que tenemos que hacer algo que vaya hasta el límite de lo que puede conseguir la tecnología. En segundo lugar, hay que crear una o dos secuencias que la gente no haya visto nunca, en las que se sorprendan de que eso sea ya posible. Una de las cosas que Rowland me enseñó desde el primer día en que empecé a trabajar para él es que lo que cuenta no es la herramienta, sino la habilidad. Y siempre intentábamos cada toma de efectos especiales primero de un modo sencillo para probar el modo más simple posible. Solo cuando eso no funcionaba, pasábamos al plano siguiente, y cuando eso tampoco funcionaba, probábamos otro. Por eso hay de todo en nuestra película, desde tecnología punta, tomas de animación digital o de composición digital de CGI, hasta modelos pequeños de alambre colocados delante de las cámaras, y cualquier cosa intermedia. Lo primero que me pareció necesario hacer fue pensar en el mundo alienígena, porque eso era lo único que resultaba completamente extraño. En un mundo alienígena no hay nada de lo que puedas partir, y desde luego no puedes partir del trabajo de otras personas. Intentas evitar eso para no caer en el estilo de otra gente. Así que cuando trabajo con material de alienígenas, procuro empezar desde cero y dejarme llevar. Patrick y yo, más o menos. Él es una persona a la que le interesan mucho las formas orgánicas. Y creo que esa fue su contribución más importante a la película. Fue en cierto modo crear una forma orgánica de una cultura alienígena, hacerla creíble y que no nos resultara demasiado rara. Y eso se le da muy bien. Hacíamos miles de diseños y Roland luego elegía los que más le gustaban. El primero que le gustó fue ese de la nave principal. Le gustó su aspecto, creía que tenía mucha fuerza. El tamaño de la nave va relacionado con la cantidad de alienígenas que llevan, ya que básicamente transportan todo su mundo, y por eso tenía que ser algo muy grande. Cuanto más sencilla es la forma, más gigantesca parece, y yo comencé a trabajar a partir de estos diseños, y empecé a darme cuenta de que cuanto más sencilla era la forma, más grande parecía. Y en ese momento nos dijeron que sí, que buscáramos una nave elegante, sencilla y enorme. Lo de la cúpula surgió de modo instintivo. No lo pensamos mucho. Quedaba elegante, pero tenía unas cápsulas gigantescas, las cuales creo que encajaban muy bien con la nave. La cápsula es algo que no podíamos hacer en el destructor que planeaba sobre la ciudad, porque habría impedido que la otra nave se acercara lo suficiente a la ciudad. Por eso la pusimos en el destructor y no podemos decir que nos encantara en la nave principal. Era una cápsula gigantesca. Queríamos conectar con la mitología previa sobre los ovnis porque la gente ya tiene una idea preconcebida de lo que puede ser el aspecto de un alienígena o de una nave espacial, de cómo son. Así que intentamos empezar por ahí y luego avanzar un paso más. Conseguir que resultaran familiares y que luego, al verlo más de cerca, dijeran, es un paso más. Es más raro de lo que imaginaba. El concepto original para la nave atacante era hacerla de unos 30 metros de ancho, pero el estudio no nos permitía hacer eso. Así que encogimos la nave hasta lo que nos pareció el tamaño máximo que podíamos hacer y que nos permitiera filmarla en el estudio. La atacante medía 20 metros de ancho, lo que implica que se acercaba bastante a su tamaño original, a lo que nosotros queríamos, y tengan en cuenta que la nave alienígena más pequeña que se ve en la película es la atacante, y sigue siendo bastante grande, mide 20 metros de anchura. Porque la nave tenía que ser también algo práctico, es decir, la atacante tenía que resultar práctica. Se suponía que tenía que entrar gente en ella, tenía que haber gente de pie en la cabina de control y teníamos que rodar dentro de la propia cabina, por lo que toda la nave tenía que resultar una estructura muy fuerte. No era un plató tradicional donde normalmente usas madera y plástico y lo armas así, en este caso usamos una estructura metálica completa.
Después de la descripción, hicimos modelos de las miniaturas. Probablemente hay más miniaturas en esta película que en otras dos cualesquiera juntas. Fue abrumador porque había que construir ciudades, naves alienígenas, criaturas alienígenas, todo lo que se pudiera hacer en miniatura. Tenemos control de movimientos. Tenemos un modelo que controla electrónicamente todo lo de la nave y luego, en el plató 35, que es nuestro plató pirotécnico, tenemos dos hombres preparando la escena de la calle en Los Ángeles. Todos los expertos en efectos con los que hablamos nos dijeron, preparaos para tomas de $150.000. Y nosotros preguntábamos, ¿y por qué es tan difícil hacerlo? Y ellos decían, porque no solo tienes que rodar la calle y todos los elementos que se dan en la calle, sino que tienes que crear digitalmente el fuego que baja por la calle y luego mezclar eso en la toma. Y será muy caro conseguir que todo parezca real. Y Rowland preguntaba, ¿y por qué no podemos hacer todo eso con la cámara? Y todos contestaban, parecerá falso, no saldrá bien. Y Rowland decía, creo que yo puedo hacerlo con la cámara. Así que se le ocurrió la idea de que construyéramos la calle en una plataforma larga, haciendo los edificios a escala 1:24, para luego retirar la plataforma y dejarlos caer. Nuestra miniatura a escala 1:24 mide unos 2,5 metros de ancho y unos 6 de largo. Y se hizo para la toma en la que queríamos mostrar la ola de destrucción que sube por la calle. El fuego siempre quiere subir, sobre todo cuando lo haces en miniatura. Queríamos que el fuego subiera hacia nosotros, por lo que la calle tenía que convertirse prácticamente en una chimenea para el fuego. Y está colgando en unos andamios, en un ángulo de unos 10 grados, de modo que cuando llegue la destrucción y el fuego y todo empiece aquí, suba calle arriba a medida que se traga el combustible y nuestra cámara quede montada a 1,5 metros del plató, por encima. Creo que en este trabajo las miniaturas son lo que mejor funciona. Es decir, hay muchas explosiones, mucha pirotecnia, muchos fuegos, muchas cosas que son complicadas de hacer incluso hoy, con la sofisticación de los ordenadores. No hay nada que pueda compararse con volar por los aires un modelo real. Todavía no puedes recrear eso con CGI. Así pues, todas las tomas de explosiones, todos los elementos de fuego son reales, están ensamblados luego en el ordenador. Una de nuestras piezas maestras será la Casa Blanca, que vamos a construir a una escala de 1:12, es decir, más de 4 metros de anchura, y luego vamos a hacer estallar. Creo que es el mejor modelo de la Casa Blanca que he visto nunca. Pensamos mucho en él. No lo construimos en madera, sino en escayola. Todo era un molde. Cada trozo se creó primero en madera, y luego se hizo un molde de silicona con él. Y después trozos de escayola para a continuación construirlos igual que se construyó la Casa Blanca de verdad, de piezas individuales. Los detalles de la Casa Blanca son tan exactos que incluso en las pruebas preliminares parecía real hasta en los primeros planos. Así que de repente esa miniatura en particular nos resultaba muy querida por lo maravilloso de sus detalles. Yo no estaba seguro de querer volarla. En la pirotecnia con miniaturas hay muchas variables que entran en juego para conseguir que un modelo como este explote como es debido. Tienes que considerar de qué está hecho el modelo, en este caso de escayola. Tienes que saber la escala. Tienes que conocer el tamaño de las cargas que vas a usar, cuánto gas, cuál es la velocidad de las cámaras. O sea que hay una gran variedad de cosas que tienes que considerar al volar un modelo como este. Cuando ocurre la explosión, solo dura un segundo. Pero nosotros estamos rodando a 300 imágenes por segundo en lugar de las 24 normales, lo que significa que lo hemos hecho 12 veces más lento, o sea, que al final todo parece 12 veces más lento. Volamos el modelo con 9 cámaras rodando a distintas velocidades. Luego lo ensamblamos todo digitalmente en nuestra toma de Washington. Bien, ya está. Todo salió justo como yo esperaba. Salió bien, no tuvimos ningún problema y esto fue lo que quedó. Creo que los efectos especiales anticuados no desaparecerán nunca, sencillamente porque son demasiado buenos. A veces hacemos una mezcla con un modelo, fotografiando modelos de movimientos controlados para la parte frontal, y luego usamos CGI digital en el fondo.
A veces montamos el modelo en plataformas de 3 ejes que controlan básicamente la altitud de la nave en el espacio, en qué dirección señala y el avance. El movimiento lo crea la cámara y todo sale del control de movimientos de este ordenador. El sistema de control de movimientos es básicamente una grabadora muy sofisticada de movimientos de alta precisión. Anotas un movimiento para una nave espacial y cuando este está hecho y todo el mundo lo ha aprobado, puedes repetirlo con gran precisión todas las veces que quieras. El personal de gráficos por ordenador tiene que saber exactamente para que pueda mover los planos de su ordenador que todas las perspectivas encajen con el modelo que se filmó fotográficamente en el plató. El personal de gráficos por ordenador tiene que saber cómo se movió exactamente la cámara en el plató. Tiene que ser una recreación exacta del movimiento que tuvo lugar en el plató. Así que el ordenador nos permite grabar todo ese movimiento, pasarlo en un disquete al personal de gráficos por ordenador para que ellos puedan usarlo para encajar sus fondos con los planos frontales de nuestro modelo. Yo hice 2 conceptos para el alienígena. Uno era una fantasía de un alienígena alto, no un extraterrestre como se los imagina la gente, uno diferente. Al mismo tiempo, trabajaba también en algo más de acuerdo con la imagen que tiene la gente de los alienígenas, que son seres pequeños de cabeza muy grande, porque tienen un cerebro grande y son muy inteligentes. Ojos grandes. Esas fueron las 2 direcciones que seguí, pero dando un aire surrealista a ambas formas, poniéndoles 2 dedos, por ejemplo, o haciendo que no pudieran andar por el suelo. Todo para hacerlos más, o yo diría menos, humanos. Esos 2 diseños estaban en la pared, y Roland subió y los miró y decidió. Los miró bastante rato y dijo, ese me encanta, pero este también me gusta, ¿qué voy a hacer? Y a mí se me ocurrió utilizar a ambos extraterrestres. Porque, por una parte, yo no quería ignorar el modo en que la gente se imagina a los extraterrestres. Y hay un cierto tipo de imagen que todo el mundo dibuja continuamente. Yo no quería apartarme mucho de ella, pero por otra parte me parecía muy aburrido. Así que creamos un tipo de imagen de alienígena que dé la impresión de que no se parece a lo que pensamos que debería ser, para descubrir más tarde, por sorpresa, que responde exactamente a la idea que tenemos de ellos. Técnicamente hablando, el alienígena pequeño es el real. El otro es un extraterrestre diferente, es una criatura potencial, una criatura también viva que utiliza a los pequeños para viajar por el espacio. Estos alienígenas viven en el mismo planeta que las otras criaturas. Cogen a esos extraterrestres tontos pero fuertes para usarlos y sus caras se separan y ellos encajan en su interior y así es como viajan por el espacio. Son seres muy inteligentes, pero necesitan ser también físicamente fuertes para viajar por el espacio. Y el alienígena más grande es, por así decirlo, como su traje. Esto es una réplica a escala 1:4 del extraterrestre grande que hemos creado para la película. Lo que hicimos fue construir una especie de armadura con él. Va todo articulado. Todas las juntas van articuladas y ponemos armaduras en algunos de ellos y de ellas salen bielas. Y hay 4 o 5 personas moviendo cada parte de la criatura. Más tarde sacarán estos rodillos de escena. Así puedes conseguir que esta cosa parezca que corre a toda velocidad en la pantalla y parecerá más vivo que si lo muestras quieto. Hasta la fecha, las CGI no me convencen tanto como las marionetas controladas mecánicamente. Tal vez en el futuro las CGI resulten más convincentes y entonces lo haremos de ese modo. Yo usé a la criatura traje en muchas escenas en las que solo se usaba la parte superior del cuerpo. Había un hombre, aunque contaba también con manos mecánicas, cara mecánica. Pero puedes poner a quien quieras y mostrar luego las piernas por separado y cortar de nuevo la parte superior. Eso es lo mejor de la magia del montaje, la dirección, que al final todo se ensambla y tú acabas pensando, ¿cómo lo han hecho? Las piernas se han construido como elementos separados, porque a veces necesitas un tipo de piernas y a veces otro distinto. Quiero decir que algunas piernas tienen que ir articuladas con armaduras de alambres para poder colocarlas en una posición concreta, cuando el héroe de la escena es el torso. Otras veces solo necesito una pierna mecánica como esta, que se mueve en distintas escenas. Y yo quería poder cambiar, no siempre a una criatura completa. Por razones de presupuesto, no podíamos construir 50 criaturas, sino tener por ejemplo 3 con distintos grupos de miembros, brazos y piernas separados. Sacamos algunas tomas muy convincentes de estas piernas. Cuando aparece el hombre gritando en primer plano y de repente ves estas 2 piernas saltando a escena, eso quedó muy bien, creo que es una de mis tomas favoritas.
Este es un brazo típico que también usamos. La calidad del trabajo es tan buena como la de los brazos del protagonista. La diferencia está solo en que estos brazos se pueden colocar de distintas formas. Colocas la posición que quieres antes de la escena y el actor introduce su brazo ahí. La mano del actor llega hasta este punto. El resto es como usar un brazo mecánico controlado por cable, o en el caso de este, una armadura de alambre para colocar las cosas en la posición en que quiero verlas. O sea que el concepto es el mismo que el de la otra mano. Está pintada exactamente igual, solo que ahora es la mano de nuestro héroe. Lo que quiere decir que el actor mete su brazo dentro de esta bolsa y sus dedos llegan hasta aquí. A partir de ese punto, tengo una mano mecánica con un cable que sube hasta el exterior. Y todo eso lo hacen marionetistas. Lo que tiene que hacer el actor es básicamente mover el antebrazo y el movimiento de la mano lo hacen personas de fuera de la escena. Este es el aspecto que tiene la criatura cuando está ensamblada. Ahora puedo verlo todo junto, en posición cerrada, con la cara cerrada. El abdomen, la juntura y luego está la pelvis y las piernas. La primera vez que el alienígena aparece en la película, su cara tiene este aspecto, pero como pueden ver aquí, en el diseño de la criatura hay una línea de separación aquí que va hasta el interior de la garganta. Los médicos intentan jugar con ella, y en ese momento se abre la cosa. Se abre una cabeza, la otra ya está abierta, y los médicos pueden empezar a levantar la piel, que es otra cabeza. Y aún hay una cabeza más, para el alienígena de dentro. Y luego hay una cuarta cabeza, que es la cabeza de la que sale el alienígena. Por ejemplo, cuando la criatura está tumbada en la mesa de operaciones y se abre la cara, para un proceso así que dura unos 30 segundos, en la película tuvimos que construir 4 cabezas solo para ese proceso. El alienígena que ven aquí, dentro de la cabeza del grande, fue el que usamos saliendo de la criatura. Esta cabeza estaba en la mesa de operaciones y debajo de esa mesa había 2 personas que básicamente empujaban al alienígena de dentro a afuera. Lo primero que salían eran los brazos, y esa criatura se construyó solo para eso, para esa escena específica. En la escena del laboratorio, la única razón de que esta cosa pueda andar por ahí es que el laboratorio se diseñó con muchas tuberías en el techo, lo que permitía a la criatura agarrarse a ellas y andar. Es interesante mostrar cómo podemos estar planeando los platós al mismo tiempo que trabajamos en la criatura, porque todo responde al mismo tipo de concepto. Tenemos que trabajar muy unidos. Y este era el alienígena protagonista final, el que vive en el traje, el que hace todos los movimientos. Lo que ven aquí es un arnés. Una persona llevaba el arnés para mover los brazos. Otras personas trabajaban en los dedos hasta aquí, o en la cabeza desde ahí, lo que implica que había 7 personas trabajando solo en este tipo. Todas las placas interiores se movían. Muchas luces diferentes enfocan las placas moviéndose arriba y abajo. Los brazos son mecánicos para poder moverse adelante y atrás. Los dedos también se mueven adelante y atrás. Este recibe 2 tiros en la cabeza, ya que recibe un tiro cuando matan a su anfitrión. Teníamos que haber usado otra cosa para esa toma, pero acabamos rodando tan cerca que queríamos mostrarlo moviéndose y muriendo lentamente. Esto se construyó para mostrar solo el párpado de la criatura cuando se despierta dentro de su traje, y lo que el director quería era poder ver en sus ojos el reflejo del actor. Se podía haber hecho en la postproducción mediante un inserto, pero Roland quería hacerlo en el plató para poder conseguir un reflejo real. No quería ensamblar luego las cosas en postproducción. De todos modos, había ya tanto trabajo de postproducción en esta película que creo que no quería incrementarlo más. Aquí vemos 2 de los otros alienígenas, los que en la película aparecen en los contenedores, en los tanques. En la historia de la película, estos son los extraterrestres que encontraron hace años en la historia del experimento de Roswell. Queríamos desfigurarlos bastante desde el principio para hacer ver que habían sufrido un accidente. Lo primero que hicimos fue una imitación de agua en un tanque seco. No está mal, dije yo. Roland lo miró y dijo, de eso nada, hay que poner agua ahí. Así que tuvimos que cambiar el grosor del tanque, buscar tanques nuevos de la noche a la mañana, ponerlos allí, llenarlos de agua y meter dentro a las criaturas. El agua siempre hace que parezcan más grandes, los distorsiona y de ese modo quedan el doble de realistas. Los efectos digitales. Creo que el modo más genérico de explicarlo es decir que para la mayoría de la gente es todo lo que envuelve un ordenador.
Y hay dos campos muy distintos. Uno es el ensamblaje y el otro aspecto son las CGI, imágenes generadas por ordenador. La diferencia entre ambos es que en el ensamblaje te dedicas a unir elementos y con las CGI generas elementos. Visita mi canal. Del mismo modo, si filmas un elemento, estás creando algo que no existía antes. Un esqueleto de alambre es nuestra representación gráfica de un objeto sólido, y el modo de llegar ahí es básicamente a partir de puntos en el espacio, y eso se puede hacer, por ejemplo, con un técnico eligiendo un punto en el espacio y creando, mediante conexión de puntos, algo que tiene masa y volumen. Cuando has creado el esqueleto, necesitas un cierto punto de vista en ese esqueleto, y eso cambia en cada toma. La belleza del esqueleto es que, una vez construido, se puede usar para cualquier toma. Puedes colocar al F-18 volando directamente hacia ti, y nosotros en el ordenador tenemos lo que podemos considerar una cámara virtual delante de ese objeto de 3 dimensiones, y parecerá que está volando hacia nosotros. Si quieres filmar el costado, puedes hacerlo girar y así sacas las alas y muestras la rotación, todo con este objeto de 3 dimensiones y la cámara virtual que se usa en los gráficos por ordenador. El siguiente punto es la textura. Cuando tienes el esqueleto, que es tu representación en 3 dimensiones, necesitas una superficie real, básicamente dotarlo de una textura creíble. Normalmente las imágenes generadas por ordenador tienen un aspecto sintético, así que tú quieres meter polvo, dar naturalidad a las imágenes, y lo más fácil es hacer fotos de tierra y polvo. Filmamos un F-18 real en la pista para copiar la textura y la forma hasta el último tornillo. Y creo que ahí dimos un gran paso. Quedó muy bien. En esta película teníamos varios retos. Uno de los más grandes eran las escenas de combate aéreo. Tenemos que colocar varios cientos de aviones moviéndose en el aire al mismo tiempo, y hacer eso avión por avión es un proceso agotador que lleva mucho tiempo, porque no tenemos que hacer solo cada F-18 o cada nave atacante, sino también cada disparo. Los disparos de rayos de las atacantes y los lanzamientos de misiles de los F-18, y hay cientos de imágenes más a las que hay que seguirles la pista, y algunas, como el fuego de misiles de los F-18, emiten también fuego y humo, o sea que tenemos literalmente miles de objetos a los que seguir la pista en la escena, y como estamos trabajando con ordenadores, y a los ordenadores se les da muy bien simular cosas, creamos programas que lo único que hacen es simular escenas de combate aéreo de un modo que nos otorgue mucho control sobre ellas. En esta película hay escenas en las que 150 F-18 combaten contra más de 250 naves alienígenas atacantes. Creo que es la secuencia aérea más espectacular jamás filmada, y sin la tecnología digital no habría sido posible. Antes de empezar la película creíamos que había que animar todo esto manualmente, como si lo hiciéramos mediante control de movimientos, con los métodos tradicionales. Tendríamos que dar movimiento a todos los F-18 y todas las atacantes a mano, y luego hacer cosas como copiar distintas posiciones, sobre todo en animación manual. Habríamos tardado varios días en filmar una toma y varios más en preparar otra. Y lo que conseguimos con estos ordenadores fue pasar de un periodo de 4 a 5 días para cada combate aéreo a ser capaces de realizar 2 combates en 24 horas. Nunca he visto las CGI, imágenes generadas por ordenador, llegar tan lejos como en esta película. Nosotros literalmente, Roland nos llama y nos envía una storyboard por fax a las 9 de la noche y a la mañana siguiente la tenemos ya animada. Y normalmente eso costaría 1 o 2 semanas a un ritmo normal. Como la potencia del ordenador es limitada, aunque estos ordenadores son muy rápidos, tenemos que usar al principio estos puntos para representar los aviones. Pueden ver que solo va a pocas fotos por segundo. Pasa muy lentamente por el combate aéreo y eso nos permite pinchar cada parámetro individual a medida que pasa. Puedo ajustar los cursores o sacar mis ecuaciones y ajustarlas en tiempo real y ver cómo afecta eso a la escena. Cuando tengo el movimiento como lo quiero, en cuanto tenemos los números que buscamos para una toma en particular, podemos entrar y sustituir estos puntos por los aviones de verdad. Hay una toma que consta de 21 aviones en imágenes generadas por ordenador, 2 aviones de movimientos controlados y cada uno de ellos dispara 2 misiles, excepto el avión del presidente que dispara 1. Así que con todo eso, la toma se amplía cada vez más. Y al final, cuando estudiamos la toma y la pasamos a formato DST, descubrimos que hemos usado un total de 52,5 gigabytes para una toma de 6 segundos. Una de las bellezas del ensamblaje es que
En lugar de intentar hacerlo todo en la cámara, de intentar hacerlo todo en directo, para lo que necesitarías un modelo, tendrías que construir una nave espacial a escala, producir los efectos pirotécnicos y hacer que todo ocurriera a la vez. El ensamblaje por capas te permite hacer una coreografía perfecta de cada capa y luego juntarlas todas. Lo que ayuda de verdad al director y al equipo de filmación, lo mejor que puede ofrecer esto, una vez evaluado todo, es flexibilidad. Si alguien está filmando modelos en miniatura de un F-18, por ejemplo, una vez hecha la toma se ven obligados a quedarse con lo que usaron, la luz y todo lo demás. Y cuando llega el momento de incluir ese elemento en la película, 6 meses después de haberlo rodado, de repente el director dice: «Ah, ¿sabéis qué? He cambiado de idea. Esta no es una escena de día, es una escena nocturna». Y es muy difícil cambiar la luz o los demás elementos de esa toma, porque estás atrapado en ciertos parámetros. Mientras que con las imágenes generadas por ordenador tienes control sobre la luz, no solo como la controlarías en un rodaje normal, sino que además puedes cambiar un montón de cosas dependiendo de lo que el director quiera hacer con ellas después. Por eso creo que lo mejor que ofrece la tecnología digital al cine es la flexibilidad. A la hora de hacer un montaje, con este software en particular solemos trabajar de atrás adelante. En este montaje en particular que tengo aquí, el elemento situado más atrás era el propio destructor. Otros elementos que añadimos al montaje fueron el rayo de gráficos por ordenador y las partículas. Yo cogí estos dos elementos y los añadí encima del destructor, antes de añadir también la Casa Blanca. Así que esto fue como una capa intermedia. Queríamos dar la impresión de que este rayo caía sobre la Casa Blanca y la volaba por los aires. Tenemos el destructor en el fondo hecho a partir de un modelo. Tenemos las luces, que se filmaron como algo separado y luego se han añadido. Tenemos el rayo bajando con las partículas, cuya trayectoria y tiempo se ha calculado al milímetro. Y tenemos aquí el elemento pirotécnico. Y ahora lo que hacemos es filmar los escombros y el polvo del elemento original para conseguir dar una imagen convincente de que estamos volando de verdad a la Casa Blanca. Los edificios son muy pequeños, miden en torno a 1 metro de alto, mientras que las personas son de verdad, filmadas en tiempo real. Por lo que tenemos que buscar el modo de juntar todos esos elementos, y el único modo es el montaje digital. En los elementos pirotécnicos había que incluir muchos escombros, porque esos no salen en la explosión. La explosión es una explosión limpia y luego hay que añadirle como elemento separado cosas como cristales rotos y escayola explotando, todo aquello que puede producir restos físicos, y hay que mezclarlos con el fuego. Otra cosa fueron los modelos largos que explotaban. Muchas tomas incluían volar modelos en miniatura. El destructor, por ejemplo. Incluían el rayo de destrucción, el polvo atmosférico, la gente corriendo hacia la cámara, 3 o 4 capas distintas de coches, 3 tipos distintos de fondos, cualquier cosa, carteles, señales, banderas, todo lo que se había filmado como modelos separados y que tenían que volar ahora hacia la cámara. Algo en lo que insistía Roland era en buscar objetos bastante largos con los que pudiera seguirse la transición de una toma a otra en la secuencia de destrucción. Hemos filmado más de 6.000 elementos para realizar más de 400 tomas de efectos visuales. Para darles una idea de lo que eso significa, les diré que nuestra última película, Stargate, que está considerada como una película de muchos efectos especiales, tenía 260 tomas de efectos visuales, unas 140 tomas menos que esta. En esas tomas había una media de unos 3 elementos por toma. Aquí la media ha subido a entre 10 y 15 elementos por toma, así que en lo relativo a nuestro trabajo ha sido un gran avance, algo bastante ambicioso.